Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Mi gente, ¿qué tal? Como les estábamos mostrando hace un segundo, Honda Quebec Alpha 50, o como la conocen en la calle, la QA 50. 50 centímetros cúbicos, 4 tiempos, 2 velocidades, una de las precursoras de las minimotos o minibikes, toda una joya. 1971. Esta moto se produjo por 4 años, desde 1970 hasta 1974. De ahí en adelante salieron las motos que ustedes ya conocen, la Z50 y la Honda Monkey. Toda una joya. Creo yo, sin temor a equivocarme, que puedan que existan menos de 10 motos en Colombia y muchas menos de 20 en toda Latinoamérica. Yo quiero que ustedes me digan si habían visto una moto de estas. Yo solo la había visto en libros y me la encontré en Popayán. Toda una belleza. El día de hoy vamos a verla cómo anda, por supuesto. La historia de ella, cómo llegó a su dueño. Hoy no nos quiso acompañar en cámaras. Siempre respetamos la voluntad de sus propietarios. Su propietario, un día en pandemia, aburrido, como todo motero, buscando motos en internet, y se encuentra que un amigo motero, desconocido para todos, estaba vendiendo esta joya. Sin dudarlo, acordaron el precio, acordaron la traída desde la ciudad donde estaban, porque estaban muy lejos entre sí, Popayán y Medellín, y la Honda QA 50 cambió de dueño. Esta es la consentida de su dueño. Tiene más motos, se las vamos a traer, les cuento. La consentida de su dueño, todo un juguete. La maneja su hija pequeña. Es una moto tremendamente poderosa, ya la van a escuchar. Hoy les voy a mostrar su ficha técnica aquí. Véanla por aquí. Importantísimo, si usted ya nos acompaña hasta aquí, no olvide suscribirse, no olvide seguirnos. Esto es Vintage Garage, denle un like. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Comenten si ustedes la conocían, si ustedes conocen a alguien que haya tenido una. Es mi primera vez, yo estoy muy emocionado. Es una moto muy bonita. Esto es Vintage Garage. Aquí todas rugen, no importa si es pequeña, grande, alta, gorda, pequeña, flaca, de bajo cilindraje, de alta cilindraje. Todas son unas joyas. Vintage Garage, motos reales de gente real. Gracias.